Yo soy Quiahuitl, tercera y última parte. En el Tzolk'in Maya, yo ocupo igualmente el 19º sitio, como signo del día Kawak, que en el Cholquij de la cuenta sagrada Maya Quiché equivale a Kawok. Mi nahual animal es la tortuga y mis lugares que te energizarán son los bosques, en especial aquellos de pinos y cipreses. Y la parte del cuerpo que yo rijo es el corazón y los nervios. Kawok significa rayo divino y es un símbolo de la abundancia para la familia. Kawok etimológicamente viene de trueno, pero también puede significar hormigas y mujer. Es el día que se nos enseña cómo vivir, cómo comportarnos con la familia y con el pueblo, en las comunidades y con todas las autoridades. Yo como Kawok soy el día para celebrar las habilidades curativas de las mujeres en nuestras vidas. Por ejemplo, yo con el número 9 en maya yucateco, Bolom Kawak, tengo un tono distintivamente femenino, como el nahual de las parteras y curanderas, ya que el número 9 está relacionado con las 9 lunas en que el bebé debe ser gestado dentro del vientre de su madre. Así que 9 lunas y después la rotura de las aguas es el claro indicio del nacimiento, de la nueva vida, del ser parido y dado a luz. Yo como Kawak ayudo a eliminar las obstrucciones del proceso de nacimiento. Yo, Kawak, traigo lo nuevo al mundo. Por eso, en la cruz maya, Akabal es la concepción que avanza hasta Bats, la gestación, para finalizar la secuencia conmigo, Kawok, el nacimiento. En la secuencia de la cuenta sagrada de los 20 nahuales, yo como Kawok precedo a Ajpu, también conocido como Ajau, el 20º símbolo, que representa la resurrección del maíz, deificado, que permite a la humanidad ser creada a partir de su sustancia. Y si Ajau es la creación del mundo, yo, como Kawok, creo las condiciones para que eso suceda, ya que, gracias a mí, a la lluvia, el maíz puede brotar. En mi aspecto tormentoso, yo como Kawok puedo ser destructivo, aunque sea una destrucción que permitirá que suceda una nueva creación. Mi energía puede dar lugar a tempestades y puedo ser un día que pueda causarle a la gente un viaje difícil, aunque esto puede ser para el bien final. Es mi día el adecuado para pedir que la suave lluvia bendiga tus cultivos, o bien que cese la fuerte lluvia. Yo soy un día que lava lo viejo y desgastado para que pueda surgir el nuevo crecimiento, la vida misma y la divinidad de la naturaleza.
Y en ese mismo sentido, huracán, que significa una pierna, era el nombre ritual de uno de los dioses creadores del mundo y la humanidad en el Popol Vuh, además de ser el dios del fuego, el viento y las tormentas. A él se le representaba con cola de serpiente y con aspecto reptiloide, y así siempre portaba un objeto humeante y una gran corona de fuego y humo. También en el posclásico maya, mi relación con Ik, el viento, quedaba más que evidente, ya que para el nahual del día Ik, viento, aire o incluso aliento de vida, Chac era su patrono. En la península de Yucatán, mi señor Chac podía caracterizarse con 4 colores. Los 4 simbolizaban los 4 puntos cardinales, además de encarnar en 4 distintas aves nahuales. Así, Ek Shib Chac, de color negro, representaba al oeste y su nahual era el cuervo negro. Sac Shib Chac, representado por el color blanco, es un símbolo del norte y su nahual es la paloma blanca. Can Shib Chac es representado por el color amarillo y simboliza al sur, y su nahual es el águila amarilla. Y por último, Chac Shib Chac está simbolizado por el color rojo. Es un símbolo del este y su nahual es el faisán rojo. Según los relatos, Minumen Chac moraba en las cuevas y cenotes sagrados, las cuales también eran la entrada al inframundo, y comúnmente eran representados como un hombre viejo con una apariencia parecida a un anfibio o reptil, por lo que ha sido también asociado con las ranas y los sapos. Tenía una nariz larga y curva y cargaba un hacha que representa el trueno o el rayo. Así, Chac enviaba a la serpiente de fuego o el relámpago desde los cielos, como lo muestra el Códice Dresden. Igualmente, Thompson expone que, según la creencia chortí, los Chiccan del cielo son 4 grandes serpientes que en ocasiones tienen la parte superior del cuerpo humano, como sugiere la imagen de la página 36A del Códice Dresden. Los maya chortís creen que el rayo toma forma de serpiente, como muestra una cerámica códice de procedencia desconocida. El hacha rayo de Chac se transforma en serpiente y es con este rayo serpiente con el que abre la caparazón de la tortuga, que es un símbolo de la tierra, para liberar el maíz. El nombre del dios maya del maíz es Yum-Cash, que sale de la tortuga en representación del nacimiento. Y al igual
que en toda Mesoamérica las representaciones de mi señor Chaac abundaron también en la zona maya. Y solo como un ejemplo, más de 200 incensarios tipo Tlaloc, así como braseros, vasijas, cajetes, malacates y metates miniatura que forman parte de 7 ofrendas fueron descubiertas en la cueva de Balamcú, al este del templo de Kukulcán, en Chichén Itzá. En distintos sitios arqueológicos que abarcan desde el preclásico hasta la conquista española, se han encontrado ollas Tlaloc enterradas en muchas ofrendas. Algunas de esas ollas estaban llenas de piedras de jade que simbolizan al agua. A menudo, la posición acostada de esos recipientes parece aludir a la actuación de los tlaloques, que vertían con estas ollas el vital líquido sobre la madre tierra. ¿Y qué no decir del Templo Mayor, donde en un nivel de la ofrenda 137 se encontraron, junto con múltiples conchas y caracoles, una olla Tlaloc, que se decía que aunque tenía su mansión en el 8º cielo, también habitaba en la tierra y en los primeros planos del inframundo, donde se encuentran los mantos acuíferos. También las llamadas ollas azules, que simbolizaban a las ollas de Tlaloc como una metáfora de llover a cántaros, fueron encontradas en la mitad norte del Templo Mayor, o sea, en la parte correspondiente al santuario de Tlaloc. Y ejemplos los tenemos por montones. Hay cantidad de ollas Tlaloc en estos recintos sagrados que han sido halladas en el maravilloso Templo Mayor. También en la región de los Tuxtlas se han encontrado bellísimas ollas, incensarios y braseros, como este que ves en la imagen, que proviene de los Tuxtlas, o esta fabulosa escultura de mi Señor humanizado, proveniente del centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México, o este majestuoso brasero que puedes admirar en el Museo Nacional de Antropología, hallado en Tehuacán, Puebla, o este otro que verás en el Museo del Templo Mayor. Todos ellos, si te percatas, portan mi bella máscara. Y el arte plumario tampoco me despreció, como podrás apreciar en el centro de este chimali, que al parecer fue recortado, solo conservando su parte central. Este escudo fue hallado a mediados del siglo XX en una caja que contenía un cáliz, por lo que se le conoce como la capa cáliz. Es decir, este chimali antiguo fue reciclado y readaptado para el uso de la nueva religión impuesta. Mide aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro y lo puedes ver en el Museo Nacional de Antropología. Esta reproducción
te servirá para poder observarme de manera un poco más puntual y clara. Verás que tengo claros simbolismos acuáticos que representan corrientes y remolinos que forman mis ojos en el rostro de mi señor Tlaloc. Y lo que se ha llamado la bigotera, como soporte de sus colmillos, representa más bien una parcela, una milpa. Y lo que sería mi nariz está representada con una coa, que es una palabra taína, pero que en náhuatl se dice huictli, como instrumento de labranza para sembrar. Y solo para que te percates de mi gran trascendencia e importancia, el Tlachihualtépetl, el llamado cerro hecho a mano de la ciudad ancestral de Cholula, estaba dedicado a mí con el nombre de 9 lluvia, Chignahui Quiahuitl. Yo soy Quiahuitl, yo soy lluvia, yo soy trueno y relámpago que porta la serpiente de fuego, la Xicoatl. Yo soy la máscara de las nubes, yo soy el líquido precioso, masculino y celeste, que fecunda a la madre tierra. Yo soy vida, yo soy ciclo, yo soy nacimiento, yo soy Quiahuitl, la grandiosa máscara de mi Señor Tlaloc. Yo soy Quiahuitl, la lluvia, la máscara de las nubes.